Dios le bendiga y bienvenidos a nuestro primer conversatorio titulado Hablemos un poco. En esta noche estamos súper contentos de compartir con ustedes esta experiencia nueva y sé que será de bendición para cada uno de nosotros. Conmigo se encuentra el hermano Brian Díaz. Dios te bendiga, Brian. Amén. Dios les bendiga a todos. Que la gracia y paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos bien contentos que pueda sintonizar en esta hora para aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Amén. Como primer recurso, vamos a estar ahora presentando, ¿verdad?, los que forman parte de nuestro conversatorio. Cada uno de estos invitados son bien especiales para nosotros, así que vamos a ir presentando. Primer recurso tenemos a la hermana Ailín Rodríguez, pastora de la iglesia. Nuestro segundo invitado es el hermano Jorge Serpa, pastor de la barriada Reyes Aguas Buenas. Por tercer invitado tenemos a nuestro hermano Steven Sierra, presidente internacional de la Asociación de Jóvenes. Amén. Dios bendiga a todos. Poderoso es el Señor. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ellos. Vamos a dar comienzo al conversatorio en esta noche con las primeras rondas de preguntas. Amén. La primera pregunta es, ¿por qué es importante la educación cristiana y cuál es su objetivo? Amén. Un poquito de problemas, ¿verdad? Ya que no estamos escuchando nosotros. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Que ellos nos digan si nos escuchan bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Con respecto, ¿verdad?, a estas preguntas han sido escogidas porque queremos establecer, obviamente, qué es la educación cristiana, pero cuál es la importancia de la educación cristiana. Obviamente, ¿verdad?, cuando uno aprende lo que es la educación cristiana, ¿verdad?, tenemos que recordar lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, que nos procuremos presentarnos como un buen obrero que sabe usar bien la palabra de verdad. Y yo creo que esto acerca de la educación cristiana, pues a veces es un tema que no se trata mucho dentro de la iglesia, y obviamente ese fue el consejo del apóstol Pablo al apóstol Timoteo, la educación cristiana. Y si nosotros miramos también cuál es la gran comisión, Mateo 28, 19 dice, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles todas las cosas, o sea, que guarden todas las cosas. Y eso va a la par con lo que dijo Jesucristo en Juan 6:63. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. O sea, cuando nosotros estudiamos la palabra, en realidad nosotros lo que estamos adquiriendo es eso, espíritu. Estamos siendo nutridos con la palabra del Dios Todopoderoso. Y con estas preguntas queremos aclarar, ¿verdad?, algunos de estos asuntos, ¿verdad? Tenemos nuestra postura, obviamente, pero obviamente queremos hacer esto para que ustedes, las vidas que están sintonizando como creyentes, puedan estar enteramente preparados, ¿verdad? Si alguna vez se les presenta un tipo de pregunta como esta, ustedes puedan estar dispuestos a poder dar una respuesta, ¿verdad? Alabado sea la gloria del Señor. Amén. Amén. El Comité de Educación Cristiana de la Asociación de Jóvenes preparó, ¿verdad?, estas diversas cápsulas de información y estas diversas actividades para que la juventud también sea beneficiada, ¿verdad?, y pueda recibir esa enseñanza que quizás no todo el tiempo se enseña dentro de las congregaciones o las iglesias debido al tiempo, ¿verdad?, o diversas razones. Así que es bastante útil este material para todo aquel que lo pueda escuchar y esperamos que sea de bendición y de agrado para todos ustedes. Vamos entonces a continuar con las preguntas. Amén. Amén, sí. Repetimos, la primera pregunta era, ¿por qué es importante la educación cristiana y cuál es su objetivo? Amén. Dios les bendiga nuevamente. Es una bendición poder compartir con ustedes. Esta respuesta a esta pregunta es bastante importante porque la iglesia de hoy y la sociedad de hoy
Y la juventud de hoy necesita aprender la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, por varios puntos importantes que la misma Escritura nos señala. Y voy a tocar algunos de ellos, ¿verdad? Y uno es porque la falta de conocimiento produce que el ser humano tenga muerte espiritual. Cuando no hay conocimiento de la palabra, como nos dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando no hay conocimiento de las Escrituras, espiritualmente hablando, el ser humano tiene una decadencia por falta de ese conocimiento. Por eso es que es importante que la sociedad de hoy se interese, ¿verdad?, en conocer a Cristo, en conocer el Evangelio y en educarse en la palabra. Y otro de los puntos que quiero tocar, porque yo sé que mis compañeros van a abundar un poquito más en esta respuesta, muchos son engañados por falta de ese conocimiento. No solamente porque van a morir, sino porque son presas fáciles a caer en el engaño del enemigo de las almas, que esa es una de su labor. Él vino a matar, a robar, él vino a destruir, es un mentiroso, padre de mentiras. Y por falta de ese conocimiento, pues muchos son engañados. Por eso es importante el que usted esté interesado en prepararse, ¿verdad? Otro punto importante que necesita la iglesia de hoy para educarse es para poder hacer defensa ante aquellos que piden, ¿verdad?, que nosotros expliquemos la fe a la que nosotros, ¿verdad?, le servimos al Señor, la fe que nosotros tenemos, ¿verdad?, en lo que hemos creído. Y cuando tenemos que hacer defensa, necesitamos tener el conocimiento para hacer esa defensa, para que cuando la sociedad nos venga a preguntar, nosotros saber que vamos a responder, para poder enseñar a otros y para poder alcanzar la perfección de Cristo. Porque, ¿verdad?, es importante, como se dice en Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, yo entiendo que entre las muchas razones que podamos tener para decir la importancia de la educación en la iglesia y en la sociedad de hoy, de la educación cristiana, es para no ser engañados, para no morir, para poder hacer defensa, para poder enseñar a otros y para estar enteramente preparados para hacer la obra del Señor. Yo sé que mis compañeros van a abundar un poquito más en esta respuesta. Amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno. Dios bendiga a nuestra compañera. ¿Por qué es importante la educación cristiana? Mire, la educación cristiana es sumamente importante porque nos ayuda a comprender y entender el plan de Dios de salvación para la raza humana. Nosotros saber como creyentes, y si hay alguien que nos está viendo que no conoce a Dios, saber y poder entender por qué Dios murió por nuestros pecados. Y si hay algo que nosotros debemos de conocer es, aleluya, por qué Dios murió por nosotros. Y por eso hace falta la educación cristiana en las congregaciones, en las iglesias, en los estudios bíblicos, en las escuelas bíblicas, estos conversatorios, para que la iglesia del Señor pueda fortalecer su fe en estos tiempos tan retantes en los cuales nos encontramos. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días y sabemos que Dios quiere salvar a la humanidad. Claro está, no todos quieren venir a Cristo, no todos quieren escuchar las buenas nuevas del Evangelio, que son de salvación para todo aquel que cree. Pero nosotros debemos de fortalecer nuestra fe, nuestros principios bíblicos fundamentales de lo que creemos, y a través de la educación cristiana podemos hacerlo. Porque, mire, algunos de los objetivos son los siguientes. La educación cristiana nos enseña a conocer a Dios y cómo agradarle. Nos enseña a cumplir las encomiendas dadas por Dios en la palabra. Nos enseña el orden espiritual, moral y social que tiene que vivir la iglesia. Y el verso bíblico que utilizó nuestra hermana Eileen, gloria al Señor, de 2 Timoteo, en la primera parte, en el verso 16, dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. O sea, que cuando nosotros educamos a la iglesia, nosotros estamos ayudando a que la iglesia pueda ser educada, pueda ser redarguida,
pueda ser corregida, pueda ser instruida en justicia, a fin, como dice el verso 17, de que nosotros seamos perfectos, ¿verdad? Enteramente preparados para toda buena obra. O sea, que Dios lo que quiere es, con la educación cristiana, que nosotros resaltemos los principios básicos y fundamentales de la palabra y que así nuestra fe pueda ser fortalecida. Amén. Dios bendiga a tus pastores. Amén. Yo creo que antes de dar una respuesta y seguir redundando, ¿verdad?, lo que los compañeros han hablado, permítanme empezar con una frase, y es que yo leía hace un tiempo atrás una frase del predicador Alexander Vázquez, que él decía lo siguiente: hoy en día la Biblia sufre más a menudo por su exponente que por su oponente. Quiero reiterar la misma, y dice: hoy en día la Biblia sufre más a menudo por su exponente que por su oponente. Yo creo que cuando analizamos la frase de este predicador, y damos un vistazo y analizamos el pensamiento que quiere llevar, nos damos cuenta que lo que él expresa es una gran verdad y es una gran realidad. Porque cuando tú das un vistazo a muchos predicadores, lamentablemente, hay predicadores que por falta de educación cristiana, por tener un buen fundamento sólido en la palabra del Señor, vemos que no llevan un mensaje efectivo y como requiere la Biblia que se lleve. Inclusive vemos, ¿verdad?, que muchas veces comienzan a predicar cosas a su preferencia, y esas preferencias comienzan a impartir nuevas doctrinas, y otros utilizan los textos, los sacan fuera de contexto para así apoyar o presentar un pretexto y manipular las masas. Ahora, pero yo creo que hay una frase que me gusta mucho y es del pastor Miguel Núñez, que él dice: yo no voy a la Biblia para llegar a mis propias conclusiones, sino que yo voy a la Biblia para tratar de entender cuál fue la conclusión de Dios cuando Él reveló lo que Él quiso revelar. Yo creo que una buena educación nos nutre, nos capacita, porque como bien decían, ¿verdad?, los compañeros, la educación cristiana es el arte donde el creyente se va fortaleciendo en el conocimiento y va creando ese fundamento sólido y va creciendo conforme a la imagen de Cristo, porque es en ella donde nosotros nos educamos, es en ella donde nosotros aprendemos. Y yo creo que el objetivo de la educación cristiana es llevar a todo hombre, sin importar cuál sea su posición eclesial, por así decirlo, sea pastor, ministro, evangelista, es llevar al hombre a madurar espiritualmente. Porque yo creo que eso es lo que se requiere. Y es muy lamentable que vemos hoy en día muchos predicadores, yo sé que mis compañeros aquí pues tienen más experiencia y han visto muchas cosas que yo en lo que llevo de vida, que han visto muchos predicadores que por falta de educación cristiana vemos que sacan muchos textos fuera de contexto y vemos errores y disparates que dicen, ¿verdad?, desde un púlpito. Inclusive el teólogo Paul Washer dijo que muchos predicadores de hoy en día deberían estar estudiando la Biblia en vez de estar predicando, y eso es una gran realidad. Y es por eso la importancia de la educación cristiana, porque la importancia de la educación cristiana y tener una educación saludable de las Sagradas Escrituras nos ayuda a evitar errores, nos ayuda a conocer ampliamente al Dios al cual nosotros servimos, al Dios al cual nosotros adoramos, al Dios al cual nosotros reverenciamos. Yo creo que si nosotros sembramos en la palabra, vamos a cosechar en público, como bien dijo Charles Spurgeon. Y yo creo que muchos, y obviamente hay muchos que tienen el llamado, pero yo creo que todavía no es el tiempo de estar predicando por su falta de inmadurez, ¿verdad?, por su falta de educación y por la inmadurez de muchos. Yo creo que la educación cristiana, inclusivamente, si se le diera la importancia como le damos, especialmente los jóvenes, ¿verdad?, y adultos también, pero creo que si le damos la importancia como le damos la importancia al celular, yo creo que tuviéramos una juventud, no solamente una juventud, sino una iglesia madura más en el Señor y más gente más preparada a la hora de hablar de este tema. Es que yo entiendo, ¿verdad?, que cuando vamos a hablar de educación cristiana, si nosotros como seres humanos nos interesáramos más en aprender sobre quién es Dios, sobre su Hijo Jesucristo, sobre su plan de salvación, que eso es lo que más bien debemos interesarnos, más que hacerlo por competir, para ver quién pueda subir a una plataforma o a un altar a predicar y ganar muchas masas. Lo hiciéramos para enseñarle a la gente la gracia divina. Es que ahí es que está el fundamento, o sea, el propósito de la educación cristiana es nosotros prepararnos para agradar a Dios y educar a una sociedad que necesita conocer la gracia de Dios. Y esto es lo más importante, que nosotros
como seres humanos debemos de interesarnos. O sea, hay tanta gente que quisiera saber dónde está la verdad. ¿Quién es la verdad? Hay gente que se pregunta tantos caminos que hay para recorrer y tantas religiones que hay por escuchar. ¿Quién tiene la verdad? Simple y sencillamente, educación cristiana. Cuando comenzamos a educarnos, vamos a aprender dónde está la verdad. ¿Quién es la verdad? Vamos a aprender la gracia divina. Eli, tú traes eso, me viene a la mente la imagen de Jesús. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero triste y lamentablemente, ¿verdad? Se corrompe en ese sentido a causa del pecado en el principio, pero Jesús viene a restablecer lo que comienza en un principio a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Vemos que estaban en la presencia de Dios, son quitados de la presencia de Dios por el pecado, se restablece la presencia de Dios en el hombre a través de Jesucristo, y Dios quiere restablecer su imagen en nosotros. O sea que, como tú dices, que cuando se educa a la iglesia, cuando se educa a la juventud, cuando se educa a los adultos, al creyente, nosotros podemos reflejar la imagen de Dios en nosotros, para que cuando la gente nos vea a nosotros, puedan ver a Jesús. Amén. Es como cuando Moisés baja del monte, después de haber visto un poco de la gloria de Dios, la espalda de Dios, su rostro era iluminado por lo que había visto. Estaba reflejando lo que había visto. Nosotros como iglesia en esta sociedad tan corrompida, tan corrupta, llena de pecado, debemos de reflejar la imagen de Cristo, para que cuando nos vean a nosotros, vean a Dios. No vean un predicador, no vean un pastor, no vean un hombre o una mujer, vean un hombre o una mujer de Dios que refleja la imagen de Cristo, y puedan ver que hay esperanza, que hay luz, que hay salvación y redención para sus pecados. Mientras el pastor hablaba referente a eso, y ¿verdad? Hablaba también del mismo. Me traía a la memoria la importancia, ¿verdad?, de meditar en la palabra de Dios día y noche. Inclusive fue una de las órdenes que Dios le dio a Josué, ¿verdad?, en ese capítulo 1, que él le dice: nunca te apartará de tu boca la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, porque es como bien dice, ¿verdad?, nuestro hermano pastor Luis Selpa, ¿sabe? El propósito principal de Jesús no es dar un ministerio, no es hacerte evangelista, no es hacerte un pastor. El propósito es que te parezca a la imagen de Cristo. Nosotros somos embajadores de Cristo, ¿sabes? Y para poder ser un embajador efectivo, para poder representar a Cristo como debe ser, yo creo que tenemos que tener un buen fundamento en la palabra del Señor. Inclusive, me encanta porque el apóstol Pablo, cuando visita a Corintios, él le dice: mira, yo no vine con ustedes con palabras conocidas, sino que sino que para que con poder y demostración de poder, para que ese fundamento fuera fortalecido y no en base humana. Porque yo creo que, porque traigo esto porque vemos hoy en día que el pastor siempre se pasa diciendo, precisamente lo dice ahí en la escuela bíblica, que hay muchos predicadores que son motivadores y no realmente están predicando el evangelio. Y la cosa es que el evangelio no es motivar, el evangelio confronta el pecado y le revela la condición del hombre, pero a pesar de que le revela la condición del hombre, le da las soluciones para poder salir de su estado de pecaminosa, que es Cristo Jesús. Yo creo que la base central de la educación cristiana tiene que empezar y finalizar con Cristo Jesús. Que el evangelio son buenas noticias, es Cristo. O sea, eso es lo que tenemos que hablar de Cristo. No podemos estar hablando de otros temas, ¿verdad?, que no sea la imagen de Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y esto es lo que nosotros como sociedad en el 2020 necesitamos. Porque más que cualquier otro tema, ¿verdad?, que podamos estar dialogando en este momento, lo principal es que el tiempo que nos queda es tan corto. Ya Cristo viene y nosotros como iglesia, según, ¿verdad?, como nos hemos educado, conocemos que el tiempo que nos queda es corto. Más a prisa necesitamos educarnos en la palabra para que no nos cojan desapercibidos y para nosotros poder alcanzar aún más almas para el reino de los cielos. Porque el objetivo nuestro no es alcanzar almas para llenar las iglesias. El objetivo principal es que el hombre no perezca perdido, sin fe y sin esperanza, sino que el ser humano pueda alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor. Y ese es Cristo Jesús. Gloria a Jesucristo. Amén. Amén, maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y podemos estar
de acuerdo en esta noche, Brian y yo, de que para ser un buen creyente de Jesucristo, un buen servidor del Señor, debemos estar bien preparados en la palabra del Señor y tener una buena educación cristiana. Es beneficioso para cada uno de nosotros. Como segunda pregunta, ¿qué significado tiene la palabra Biblia y en qué se basa su contenido? Gloria al Señor. ¿Qué significado tiene la palabra Biblia y en qué se basa su contenido? Bueno, si vamos al origen de lo que es el nombre Biblia, Biblia proviene del griego biblos, y biblos es la corteza de la planta papiro con la cual los egipcios hacían un material para escribir. Y fue uno de los primeros materiales que se utilizó para escribir la Biblia. Ahora, cuando hablamos en qué se basa su contenido está basado desde Génesis hasta Apocalipsis en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Cómo Dios, creador, redentor y salvador, presenta su historia de amor desde la creación, muerte, resurrección y su retorno para su pueblo. Amén. La Biblia, ¿verdad?, se divide como en Antiguo y Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo, 27 libros en el Nuevo Testamento. Pero es interesante, fíjate, la formulación de esta pregunta trae a mi memoria una anécdota que en cierta oportunidad un joven se encontraba en la universidad platicando acerca de la Biblia con un compañero no cristiano. Mientras ellos continuaban platicando, este joven no cristiano le formula una pregunta a este joven cristiano y le dice: antes de que tú prosigas hablándome acerca de la Biblia, me gustaría saber qué significado tiene Biblia. El joven no pudo contestar porque no sabía el significado de la Biblia y continuó el joven cristiano. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de la Biblia cuando tan siquiera no sabes el significado de ella? Y puntualizó. Yo creo que esta anécdota es interesante porque yo creo que ilustra muchas veces que hay gente que tan baja en educación, por así decirlo, que no tiene una educación que ni tan siquiera pueden dar respuesta a preguntas básicas. Porque yo puedo entender, pastores, que ven una pregunta difícil y usted dirá, no tengo una respuesta de momento, pero te puedo buscar. Pero algo que es básico, por ejemplo, como la fe, la Biblia en este caso, yo creo que debemos dar, eso debe ser innato y tenemos que dar una respuesta acerca de ella. Pues, y la cosa es interesante, como bien, ¿verdad?, esa definición que traía nuestro hermano pastor sobre acerca de la Biblia. Ahora, basado en su contenido, muy de acuerdo con lo que dijo el pastor, yo creo que la Biblia de Génesis y Apocalipsis, yo creo que el tema central es la redención del hombre, es la salvación del hombre, donde Dios prepara un plan, traza un plan para que todo eso repose en Cristo y a través de Cristo nosotros los hombres podemos alcanzar salvación, justificación por nuestros pecados. Fíjate qué interesante, el presidente Abraham Lincoln, el expresidente Abraham Lincoln, mejor decir, él dice acerca de la Biblia: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado al hombre. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Yo creo que la Biblia no es un libro común y corriente, la Biblia contiene verdades que son necesarias para la vida del creyente y para la humanidad completa. Amén, porque la palabra del Señor, ¿verdad?, es la revelación de Dios a la humanidad. O sea, la Biblia, que es esa colección, Biblia, la palabra Biblia no aparece en la Escritura, no la vamos a encontrar, ¿verdad? Dentro del contenido no aparece el nombre Biblia en ningún lado, sino que es la colección de pequeños libros, ¿verdad?, unidos por un mismo propósito. Y ese propósito es el mensaje que Dios le quiere dar a su máxima creación, que es el hombre. Y el contenido que nos da la Escritura es para que el ser humano conozca al Dios creador, al Dios sanador, al Dios suplidor, al Dios salvador, al Dios sanador. O sea, Él se está presentando en la Escritura en todas sus facetas y en todas sus cualidades y en todo su poder y esplendor, ¿verdad?, a través de esta Biblia, de la Sagrada Escritura. Y en realidad, mi amado hermano, ¿qué Dios como Jorge y Steven y los jóvenes que nos escuchan?
¿Qué Dios como este, tan maravilloso, que sacó de su tiempo para manifestarse al hombre y darse a conocer de la mejor manera que él pudo haberlo hecho, que fue a través de la escritura? Dejarnos escrito todo lo que él deseaba que el ser humano conociera. Hay muchos dioses para los hombres en los que ellos tal vez quieran confiar, pero solamente hay un Dios que dedicó de su tiempo, no solo para formar al hombre, sino para instruir el hombre que había creado. ¿Y cómo lo voy a incluir? Dejándole mi palabra, dejándole establecido mis estatutos, dejándole establecido lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que yo soy capaz de hacer por ti, máxima creación. O sea, que la Biblia es palabra de Dios. Independientemente los muchos libros que puedan existir, la Biblia es palabra de Dios. Elín y Steven, hay una estadística que se han hecho en Estados Unidos, estadísticas que se han hecho en Estados Unidos, y por ende nosotros como territorio caemos dentro de ellas, que son alarmantes. Si nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que es tan necesaria, sumamente necesaria para nuestra supervivencia, que cuando dice Jesús en Juan 5:39, que en ella está, nos parece que está la vida eterna. Y que es triste porque hay gente que presta tan poca atención a la palabra de Dios. Dice esta estadística que solamente el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, el 81% no leen su Biblia diariamente o con regularidad. El cristiano normal, o sea, perdóname, el 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias. Nosotros tenemos una Biblia físicamente. Hay personas que pueden tener 3, 4, 5 Biblias, 6 Biblias. Ahora las tenemos en los celulares, en las tabletas. Las tenemos disponibles en diversos formatos e idiomas. Y la gente como que no le presta atención a lo que les va a hacer y les va a guiar para llegar al cielo. Mire, hay una frase o un escrito de Todd Michael Fink que tiene un libro sobre discipulado. Dice, muchos están más preocupados por sus carreras que por Cristo. Más preocupados por su hogar terrenal que por su hogar eterno. Más preocupados por las actividades deportivas que por las actividades divinas. Más preocupados por el conocimiento secular que por el conocimiento bíblico. Más preocupados por su condición física que por su condición espiritual. Y más preocupados por su vida presente que por su vida eterna. Fíjate, trayendo eso, gracias a la tecnología, hoy, como bien decía el pastor, tenemos la Biblia en nuestro celular. Y la cosa es que la mayoría de la comunidad, el joven, adulto, no les gusta leer. Pero el detalle es que no les gusta leer. La tecnología ha evolucionado tanto que, por lo menos, en mi iPad me pongo los audífonos y le doy play y me está dictando la Biblia. Que no hay excusa para acudir a ella. Entonces, yo sé que hay muchos que son vagos en lectura, pero la lectura es necesaria, o escucharla, porque hay gente que no sabe leer, pero por lo menos la escucha. Acuérdate que la palabra siempre va a hacer el efecto, sea que tú la leas o la escuches con detenimiento. Y una cosa es que cuando vayamos a la Biblia, no es leerla como el papagayo, es tener una lectura seria acerca de la Biblia. Lamentablemente, todo aquel que dice creer en Dios y ser cristiano tiene que tener esta escritura, ¿verdad? La Biblia, como su única regla de fe y de práctica y conducta. Pero, ¿verdad? Como dice, lamentablemente la humanidad no le interesa, y esto me da un poquito de gracia, porque viene a mi mente ese varón o esa mujer que compra una mesa en su hogar o algo que tenga que instalar, y en vez de leer las instrucciones comienza a instalarlo porque no quiero leer las instrucciones, y la otra parte le está diciendo pero lee las instrucciones, y él dice no, yo lo sé montar, yo lo sé hacer, pero lee las instrucciones.
no, yo lo sé hacer, y al final, ¿qué termina haciendo? Tomando las instrucciones y mirando porque o le sonaron piezas o no le quedó bien. Y si el ser humano se interesara en leer el manual, en leer la Biblia, nuestra base de fe y conducta, nuestra vida sería mucho más fácil. Y el camino podríamos recurrirlo mucho más derecho, ¿verdad? Porque estamos leyendo las instrucciones, pero no, lo que dejamos casi siempre para el final, para después. Y por eso hay veces que es lamentable, pero qué bueno que existe la misericordia y la gracia divina, que algunos al final de su camino es que se vienen a interesar y luego dicen, si yo hubiera conocido a Dios antes, ¿verdad? Si yo hubiera dedicado tiempo en leer la escritura antes, me hubiera evitado tantas situaciones en mi vida. Así que la Biblia, que es la pregunta, es esa guía, es ese manual, es esa base. Bueno, podríamos compararla con un sinnúmero de cosas, pero al final del camino son las instrucciones en la palabra de Dios para que el ser humano camine por el camino correcto y debe andar. Y, ¿verdad? Digo esto y puntualizo. Yo creo que, miren, mi hermano, yo creo que nosotros tenemos el privilegio, como bien expresamos al principio, de tener la Biblia. Yo oraba los otros días y decía, mira, Dios mío, yo te doy gracias, Jesús, porque tú llegaste a mí y te conozco, y no solamente te conozco, te sirvo. No has dejado tu palabra. ¿Sabes? Vemos un Dios tan interesado en la humanidad. Esto es lo más chocante, amado. ¿Sabes? Donde el hombre desde un principio le ha dado la espalda, sigue pecando, sigue haciendo barbaridades que van en contra de ella, y Dios en su amor, en su misericordia, se sigue interesando en la humanidad, le da su palabra por escrito para que el hombre se conduzca. Yo digo, wow, vemos un Dios tan interesado por la humanidad, que sacó de su tiempo para dejarle escrito su palabra. Sí, amén. Qué bueno es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues bien interesante, ¿verdad? Esa respuesta de la Biblia nos habla acerca, nos presenta el poder de Dios, la imagen de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El poder, el mensaje de la Biblia, que es Cristo Jesús y el crucificado. Amén. La tercera pregunta es, ¿la totalidad de las escrituras son inspiradas por Dios? ¿Y cómo podemos demostrar que toda la escritura es inspirada por Dios? Amén. Podríamos dar respuesta a esta pregunta de la siguiente manera y concluir, por así decirlo, porque Dios lo afirma. Yo creo que eso bastaría y es todo lo requerido para nosotros los creyentes, porque cuando Dios afirma algo, nadie le puede cuestionar, porque Dios es Dios. Y cuando Dios lo afirma, Él está diciendo la verdad, porque Él es la verdad. Ahora, pero para el beneficio de todas aquellas personas, ¿verdad?, que empujan la pregunta y se hacen el cuestionamiento, bueno, pues entonces, ¿cómo yo sé que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo yo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cómo yo sé que Dios habló? Yo creo que antes de seguir desarrollando todo esto, yo creo que es importante mencionar que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Y cuando algo es inerrante y es infalible, debe ser sometida a prueba para comprobar su veracidad, su inerrancia y su infalibilidad. Además de que debe ser consistente con la realidad. Porque si hay algo que define, como dijo el doctor Miguel Núñez, si hay algo que define la verdad, es justamente la correspondencia de esa realidad. Tú sabes, porque precisamente la Biblia, la palabra que tenemos en mano diariamente, ha sido sometida al escrutinio y a prueba por cientos de años. Y en el escrutinio, la palabra de Dios debe de ser consistente tanto en el contexto histórico y con la realidad. Y la Biblia, como bien dijo en un principio, a lo largo de toda la historia, nuestra Biblia, nuestra palabra, la palabra de Dios, ha sido sometida al escrutinio de historiadores, de arqueólogos, de hombres de ciencia, y hasta la fecha, que a pesar de los tantos señalamientos que hacen diariamente en contra de la Biblia, la palabra de Dios ha permanecido consistente con la verdad y en lo que revela. Por otro lado, vemos la palabra de Dios que afirma cosas y revela cosas que corresponden a la realidad. Por ejemplo, una de ellas, la resurrección de Jesucristo, que aunque muchos han querido negar la resurrección de Jesucristo,
vemos, la realidad es que los registros que aparecen o los documentos que aparecen en el Nuevo Testamento, entiéndase, en los evangelios, han sido probados y más que probados, que es como lo más confiable en el mundo antiguo. Inclusive, imagínate si es tanta la verdad de Dios, por así decirlo, y que contiene la verdad de Dios y que es inspirada por Dios, y a pesar de los ataques, la Biblia se ha permanecido consistente con la verdad y ha permanecido consistente con la realidad. Y precisamente muchos ateos han comenzado su jornada siendo ateos para demostrar la no resurrección, pero que al final del cabo han venido caídos y rendidos a los pies de Cristo, porque es que la historia de Jesús y la Biblia, ¿sabes? La historia de Jesús precisamente, tú puedes remontarla utilizando fuentes no bíblicas, porque Jesús en las universidades se estudia como una figura histórica y que no hay otro nombre igual como Jesús, pero precisamente la resurrección de Jesucristo es que pone en evidencia todo lo que la Biblia habla y da por hecho todo lo que la Biblia habla. Pablo dijo a los Corintios, mira, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces todavía estuviéramos nuestros delitos y pecados, pero es gracias a esa resurrección que él da por hecho, da por evidencia que la Biblia contiene la palabra de Dios y que la Biblia es inspirada, porque cuando hablamos del término inspirada, estamos hablando que fue soplada, pero para eso pues voy a dejar a mis compañeros para que hablen un poquito más acerca de ese término de inspiración. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que nada más con el testigo, ¿verdad? Gloria al Señor, de hermano Steven, gloria al Señor. Primero, ¿verdad? O siguiendo el hilo que nuestro hermano Steven estaba ahí llevando, la palabra inspiración representa la acción de soplar adentro. O sea que cuando habla de que la Biblia ha sido inspirada por Dios, ese, ¿verdad? El texto bíblico que citamos al principio de 2 Timoteo capítulo 3:16, de que toda la escritura es inspirada por Dios, amén, gloria al Señor, habla de soplar adentro, o sea, Dios soplando adentro del hombre, ¿verdad? De aquel que iba, gloria al Señor, a escribir la palabra. Es el soplo de Dios en el hombre, capacitándole para poder recibir y comunicar el mensaje divino sin mezcla de error. Gloria al Señor. Así que nosotros hemos recibido esta palabra, aleluya, porque es lo que salió del corazón de Dios, transmitido al corazón de los hombres. Y damos gloria a Dios porque si no fuese por esta palabra, aleluya, nosotros no estuviésemos, ¿verdad? Hoy día aquí, porque cada vez que la leemos nos nutre, nos alimenta, ¿verdad? Nos alimenta para poder seguir adelante. Y algo sumamente importante, gloria al Señor, es que, aleluya, la palabra ha sido evidenciada y confirmada por hallazgos arqueológicos a través de la historia. O sea que no solamente la fe, sino también la ciencia ha comprobado que se escribió en tales fechas, y como decía Steven, historiadores fuera de la Biblia pueden comprobar, ¿verdad? Para el tiempo de Jesús, que Jesús estaba allí, que Jesús murió, aleluya, y que un evento glorioso ocurrió, resurrección. O sea, que es sumamente importante de que nosotros entendamos que la palabra de Dios, una que es el libro más vendido de la historia, no ha dejado de existir, aunque la han tratado de eliminar, de erradicar sobre la faz de la tierra. Hay sobre 50 países en el mundo entero donde es ilegal tener una Biblia. Pero gloria a Dios que no importa que sea ilegal, la Biblia se ha difundido por prácticamente todo el mundo en casi 3.000 idiomas hoy día. O sea, que Dios, aleluya, se ha encargado de que la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada, que Dios se la dio al hombre, pueda llegar a nosotros. Y ve algo, con esto termino. Podemos hablar, ¿verdad? Y como decía Steven, ir más allá a los que empujan la pregunta, ¿verdad? Se trata de fe. Se trata de fe porque Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entiendo, ¿verdad? La importancia de esta pregunta, ¿verdad? Porque como dije al principio, en la educación cristiana tenemos que estar preparados para hacer defensa, Claro. ¿verdad? Y esta pregunta es parte de nuestra defensa y ha sido parte de defensa de la iglesia por años, desde su existencia, ¿verdad? Y como decía Steven, ¿verdad? Quiero recalcar que la misma Biblia es la evidencia de su inspiración. Dios no necesita evidenciar que sus palabras son ciertas. El que ha creído en Cristo no necesita evidenciar que lo que nosotros creemos y en esta escritura es verdaderamente inspirada por Dios, porque ya nosotros lo hemos creído. Pero el ser humano que necesita recibir la respuesta es porque hay algo dentro de usted que le está inspirando a usted a conocer si es cierto o no. Y yo quiero decirte, sin miedo a equivocarme, que ese algo es tu creador. El creador hizo un espacio dentro de tu corazón para él habitar. Y ese vacío que siente el ser humano que lo motiva a indagar si es cierto o no, si existe o no Dios, si existe o no su palabra, si es inspirada, es porque dentro de ti hay la necesidad de reconocer a tu creador. Ahora bien, la misma escritura es su evidencia internamente. El mismo contenido de la escritura es su evidencia. Y tal vez alguien me diga a mí, pero ¿cómo es posible que yo voy a utilizar la misma escritura cuando yo no creo en ella? Yo no viví en el siglo XIV. Yo no viví en los siglos antiguos, pero la historia, el libro de historia es evidencia de los acontecimientos que ocurrieron en esos años. Y yo cuando leo, yo no puedo decir a nadie, eso no es cierto. Porque la misma historia me está contando a través del libro de historia que esos fueron los eventos ocurridos antes de yo nacer. Asimismo, la escritura es su propia evidencia, ¿verdad? Porque su contenido hace evidente la inspiración divina, ¿verdad? A los escritores de cada uno de los libros, que hay unos más de 40, si no me equivoco, escritores de la escritura. Amén. Aparte de eso, lo que nombraron nuestros compañeros aquí presentes, la ciencia, la arqueología, la geografía, la historia, los hombres importantes a través de la historia que la han citado y la han repetido. Y meditaba en la palabra del hermano Jorge cuando dice que han querido eliminarla, destruirla. Me acuerdo, si te va a la historia, vamos a volver a hechos históricos, vamos a encontrar cuando la Inquisición, ¿cuántas Biblias no quemaron y todavía la Biblia está en pie? ¿Cuántas Biblias, cuántos libros cristianos no fueron eliminados? Y todavía la Biblia está haciendo un efecto. Ahora bien, aún podrán, y quiero que usted tenga claro esto, mi amado hermano y amigo, aún podrán en este tiempo eliminar la escritura, pero los que hemos creído en ella, la tenemos dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, y la vamos a continuar citando hasta que Cristo venga. No nos vamos a callar. La escritura que es inspirada por Dios está dentro de nuestro interior y la vamos a seguir hablando donde quiera que nos parezca. Dios te bendiga. Y lo interesante, fíjate, de todo esto es que la mayoría de las personas que buscan la manera de desacreditar la Biblia y tan siquiera la han leído. ¿Sabes por qué? ¿Por qué traigo esto? Porque cuando uno lee, uno siente que son inspiradas por Dios. Porque yo no sé si te le pasa, yo cuando leo la Biblia yo gozo, brinco, y wow, te tremendo esto. Pero es un cambio, y yo hasta me río y a veces la madre iglesia se va a reír porque yo me gozo el mensaje cuando estoy predicando. Tú sabes, y lo interesante de todo esto, fíjate, porque tú sabes que uno siente que son inspiradas por Dios. Un profesor de la Universidad de Nueva York le preguntó a una señora que consistía y que iba todos los días a las clases bíblicas, lo siguiente, le dice, pero usted no cree en ese libro, ¿no es cierto? La señora respondió, claro que sí, y continuó, no solamente creo en la Biblia,
sino que conozco personalmente al autor. Y es una realidad, porque ¿sabe? La Biblia es un libro cuyo autor siempre está presente. Inclusive el teólogo Paul Washer decía cada vez que le da una respuesta a esta, no, es que lee la Biblia y te vas a dar cuenta que es la palabra de Dios. Bien. Amén. Es bien importante reconocer que la palabra de Dios, ¿verdad?, es completamente inspirada por Él, y nosotros como creyentes debemos estar convencidos que es realidad, porque si no, de lo contrario, ¿cómo sería efectiva la palabra del Señor, verdad? Y de ahí nace nuestra siguiente pregunta. ¿Sigue siendo efectiva la Biblia hoy día? ¿O hay que hacerle cambios para que se adapte a la sociedad de hoy? Amén. Mi respuesta a esta Puede ajustar a una generación, no se ajusta o modifica a un tipo de sociedad, sigue siendo la misma y nosotros que la predicamos, que la enseñamos, tenemos que seguir enseñándola y predicándola tal y como está escrita. Amén. Interesante la pregunta, porque muchos consideran que debido a la antigüedad de la Biblia requiere de algún tipo de cambio o de algún tipo de actualización para que se adapte a la Biblia. Y debido a que la Biblia es un libro muy antiguo, pues consideran también que la Biblia es anticuada y que ha perdido su efectividad. Y en cierta medida tienen cierto de razón en el sentido de que la Biblia es un libro antiguo, y lo es. Pero permítame ¿verdad?, compartirte esta ilustración. Yo creo que el pan es uno de los alimentos más antiguos, pero a la misma vez es el más moderno. Sin embargo, nosotros cuando vamos todos los días, los creyentes, vamos a la panadería, pero bueno, el que va, ¿verdad?, va a la panadería y compra un pan, y muchas veces cuando está en el punto está velando la hora, pero necesito comprar el pan, ¿verdad?, a la casa del Señor. Pero yo creo que a pesar de que el pan es muy antiguo, nosotros no aplicamos ese concepto y decimos, no, yo no voy a comprar pan porque el pan es muy antiguo y no va a ser siendo efectivo. No. El pan, a pesar de su antigüedad, sigue gustando y lo seguimos anhelando, seguimos con ese mismo entusiasmo, lo anhelamos, lo deseamos, lo comemos, lo disfrutamos y no aplicamos ese término. De igual manera en la Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que la palabra de Dios se escribió hace un tiempo y es antigua, por así decirlo, pero sigue estando vigente y sigue siendo moderna, porque como bien expresaba el pastor, que Dios, como el autor no cambia, pues su palabra no cambia, porque es que lo interesante de todo esto es que el ser humano es cambio. El ser humano cambia de emociones. Y muchas veces nosotros queremos aplicar conceptos que son naturalezas de Dios al término humano. Y porque nosotros cambiamos, pensamos que Dios cambia. No, Dios es consistente en su palabra. Y lo que hay en ella no necesita ningún cambio. La sociedad tiene que adaptarse a la palabra de Dios. Y quiero concluir con esta historia que es bastante peculiar. Y es que un pastor se encontraba conversando con un fabricante de jabones para bañarse. Mientras ellos iban caminando y platicaban, el fabricante de jabones le dice, oye pastor, yo creo que la Biblia que tú predicas no ha sido muy efectiva. El pastor se queda impresionado con la pregunta y le dice, ¿pero por qué tú dices eso? Bueno, porque si la Biblia fuera efectiva, no hubiera tanta gente mala y tanta maldad en el mundo. El pastor no supo cómo responder al momento y se quedó callado. Siguieron platicando y siguieron continuando su camino. De momento el pastor mira hacia una de las casas y ve a un niño jugando en el patio con lodo.
El niño estaba todo enlodado, estaba todo enfangado y estaba todo ensuciado. El pastor mira al niño y mira al fabricante de jabón y le dice, oiga, yo creo que los jabones que tú fabricas no han sido muy efectivos. Y le dice, ¿pero por qué tú dices eso? Bueno, si tus jabones fueran efectivos, no hubiera tanta gente enlodada, tanta gente ensuciada y tanta gente apestosa en este mundo. Y el fabricante le dice, bueno, pastor, lo que pasa es que tú tienes que entender que el jabón solo es efectivo si tú lo aplicas. El pastor lo mira y lo sonríe, exactamente. La Biblia es efectiva si tú te lo aplicas. Y ahí está el detalle de la humanidad. La humanidad no quiere aplicarse el contenido bíblico, la verdad de Dios, porque la verdad de Dios choca con su pecado, porque el hombre es naturaleza, ¿verdad? Es pecado por naturaleza. Y debido a que el hombre, como bien dice la Biblia, que el 7, Romanos capítulo 8, 7, que por los designios de la carne son enemistad contra Dios, no pueden sujetarse a la ley, ni tampoco pueden agradar a la ley de Dios. Y debido a que el hombre choca con la palabra de Dios, el hombre quiere cambiar ese contenido bíblico y acomodarlo a su raciocinio, a su ideología, a su manera de pensar y decir, no, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto allá, pero todo es a conveniencia del hombre. Pero contestando, la Biblia no necesita una actualización. La Biblia no es un iPhone. Los iPhones de cada rato requieren actualizaciones, las computadoras de cada rato requieren update. Todo lo que es creado por el ser humano requiere una actualización, pero como Dios no es creado ni por el ser humano, Dios es eterno por naturaleza y es la verdad por naturaleza, no requiere ningún tipo de cambio porque Dios no se equivoca cuando escribió. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Bien interesante también esa respuesta. La Biblia fue, es y seguirá siendo bien efectiva. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Sería más bien de una perspectiva apologética. ¿Cómo sería si alguien hiciera esta pregunta? Pero ¿es la Biblia más que suficiente? Amén. Yo creo que el teólogo Wayne Grudem dice, la suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene toda la palabra de Dios y que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos de Dios, nos diga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. John Piper, por otro lado, dice lo siguiente, las escrituras son suficientes en el sentido de que son la única palabra inerrante inspirada por Dios que necesitamos para conocer el camino de la salvación y el camino de la obediencia. Y contestando la pregunta, ¿la Biblia es más que suficiente? Sí, la Biblia es más que suficiente para acabar con el pecado del hombre, para transformarlo y serlo semejante a Cristo. Y la Biblia, ¿verdad? Porque otra vez no requiere ningún tiempo, porque son más, ningún cambio, porque son más que suficientes. Quizás muchos dirándonos que la Biblia es anticuada, la Biblia es incómoda, la Biblia es aquello. Mira, sin importar cuán doloroso o cuán incómodo o cuán intolerable o soportable que pueda parecer la Biblia es la única medicina para tratar el pecado del hombre. Jesús cuando oró dijo, Señor, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. El hecho de que una verdad sea incómoda no quiere decir que es verdad. Amén. Yo entiendo que sí, que la Biblia es suficiente. Cuando no es suficiente es que lo llena todo, que sacia, que no necesito nada más. La Biblia incluye de todo tipo de tema y situación. A través de los años sigue siendo vigente, no se ha detenido en el tiempo. Si usted busca cualquier tema de la actualidad, lo va a encontrar. Estoy hablando de temas de la actualidad, no lo pasado. Lo que estamos viviendo hoy, usted va a la escritura, usted va a encontrar respuesta, usted va a encontrar consolación, usted va a encontrar alternativa, usted va a encontrar el por qué sea, todo está en la escritura. Es suficiente. Amén. Amén. En breve continuamos con la respuesta a esta pregunta.
de que la Biblia es más que suficiente y ciertamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos testigos de que realmente la Biblia es más que suficiente. La hemos utilizado en nuestro diario vivir, ¿verdad? En cada situación que enfrentamos, cada momento difícil, nuestro refugio es la palabra del Señor, porque a eso fue, ¿verdad? Esa fue la manera que el Señor nos enseñó, encontrar refugio en la palabra del Señor. Así que es bien importante que todo creyente, ¿verdad? Que milita aquí en el Evangelio de Cristo esté convencido de que la palabra, la guía, las reglas que el Señor nos dejó estipulado, nosotros las situaciones, poder enfrentar cada una de las cosas que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Y también es más que vamos a encontrar otros recursos más completos, ¿verdad? Lleno del Espíritu de Dios. Nosotros debemos estar convencidos de lo mismo. Amén. Amén. Y también bien interesante la palabra como una biblioteca, 66 libros, lo estaban argumentando nuestros hermanos. Sí, es más que suficiente, o sea, por eso la palabra dice, hay de aquel que le añade o que le quite al libro, a este libro, o sea, la palabra, porque la palabra con su contenido, Dios sabe que eso es suficiente, es más que suficiente. La historia de Cristo Jesús y el crucificado que está delineado en todos esos 66 libros, es más que, Dios sabe que eso es más que suficiente para salvar al hombre. No se necesita una fuente externa para poder entender eso, o sea, ¿verdad? Como estábamos diciendo, como dije yo al principio, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La palabra es vida, ¿sabes? No necesitamos invento humano, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la palabra no nace de carne y sangre. La palabra no proviene del corazón del hombre. La palabra proviene del corazón de Dios. Y la Biblia es un libro no del hombre tratando de encontrar a Dios, sino de Dios tratando de alcanzar al hombre. ¿Sabe? Y si nosotros miramos la palabra desde esta perspectiva, amén, gloria a Dios, amén, nosotros sabemos, sí, la palabra es más que suficiente, amén, gloria a Dios. Amén. Okay. Amén. Ciertamente, ¿verdad? No hace sentido que nosotros como creyentes no creamos que la palabra es más que suficiente. Pues porque el Señor lleva miles de años planificando, ¿verdad? Y llevando a cabo, ejecutando su plan perfecto para la salvación de la humanidad y para cumplir ese plan que Él tiene con la humanidad, entonces nos va a dejar algo que es incompleto, algo, ¿verdad?, que no es suficiente, así que no hace sentido, ¿verdad?, con los planes del Señor. Próxima pregunta. ¿Por qué es necesaria la palabra del Señor? ¿Para qué necesitamos la Biblia? Amén. Gloria al Señor. Es nuestro alimento. Usted come todos los días. Desayuna, almuerza, come en la tarde o cena. Por lo menos la mayoría de las personas eso es lo normal. Desayuna, almuerza y cena. Así debe ser, ¿verdad? La palabra para nosotros. Nosotros la necesitamos para alimentarnos y poder nutrirnos cada día de lo que Dios quiere para nosotros como creyentes. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la verdad que Él nos quiere compartir día a día? Por lo tanto, es más que necesaria. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, si usted va en un mundo de oscuridad, como sabemos que estamos en este mundo, que está en tinieblas, pues nosotros necesitamos una lámpara para alumbrarnos, para poder guiarnos en el camino en el cual nosotros estamos andando. Y esa es la palabra. Por eso es que es sumamente necesaria en nuestra vida y el estudio de la misma, para que así nosotros podamos crecer y madurar en el Señor.
Creo que en el libro de Teología Sistemática de Will Gruden, es interesante porque presenta 4 características que contiene la Biblia que muchas veces le llaman atributos. Y esas 4 características son autoridad, claridad, suficiencia y necesario. Y precisamente él define la necesidad de las Escrituras de la siguiente manera. Tener necesidad de la Biblia quiere decir que necesitamos la Biblia, una, para conocer el Evangelio, para mantener nuestra vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Para conocer el Evangelio, para mantener nuestra vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. Yo creo que la Biblia es absolutamente necesaria para la vida del creyente. En ella conocemos, como bien dijo hace un ratito el pastor, escudriñar las Escrituras, porque en ella parece que tiene la vida eterna. También nos habla que, como bien decían, y Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, porque para alimentar la vida espiritual tenemos que comer de la palabra, o sea, tenemos que alimentarnos diariamente de la palabra. Yo creo que si no nos alimentamos diariamente en la palabra, nos hace un daño espiritualmente, ya que es nuestro alimento, ya que es la que crea una base fundamental en la vida del creyente. Yo creo que como así nosotros necesitamos la ciencia de la astrología para poder entender conceptos de allá en el universo, así como necesitamos la ciencia de botánica para poder entender, mejor decir, cómo funcionan las plantas, pero nosotros necesitamos la Biblia para conocer a Dios y para saber cómo Dios ha interactuado, cómo Dios ha regado y ese plan estratégico que ha hecho para la humanidad. El presidente George Washington dijo que es imposible gobernar sin Dios y la Biblia. La Biblia es suficiente y la Biblia es necesaria para poder gobernar a un país. Y a pesar de que la Biblia ha pasado años, sigue manteniendo su veracidad porque Dios no cambia y la necesitamos para mantener nuestra vida espiritual cada día. Meditaba yo que así como los gobiernos en este momento que está atravesando la humanidad por esta situación de esta pandemia que nos ha hecho un cambio y un giro tan drástico en nuestro diario vivir, así como los gobiernos nos están exhortando, exigiendo el uso de mascarillas, el uso del lavado de manos, la protección, el distanciamiento social, para protegernos. Si así mismo los gobiernos le exigieran a sus ciudadanos a conocer a Dios y a leer la palabra, tendrían los mejores ciudadanos. Meditaba un testimonio no mío, un testimonio del hermano Jorge Serpa, quien lo puede aclarar un poquito mejor. En un país que fuiste, Jorge, y te preguntaron el por qué ustedes querían establecer una iglesia en el país. Y una de las razones que le diste es para que tengan mejores ciudadanos, ¿verdad? En tu país. Y la realidad es que necesitamos de la Biblia y de la palabra de Dios para, número uno, encontrar a nuestro Salvador, para el perdón de nuestros pecados, para encaminarnos al cielo y para ser mejores ciudadanos. Es la única clave que la sociedad tiene, conocimiento de Dios, para que la sociedad cambie. Si el mundo entendiera esto, tuviéramos menos padres maltratantes, menos esposos maltratantes, menos criminales, menos gente cometiendo tantos errores en la sociedad, de errores de los cuales ellos mismos después se sienten culpables y desean poder redimir y no pueden. Si tuvieras un conocimiento de Dios, podrías evitarte muchas de estas cosas. Amén, bien interesante. Gloria a Dios por esa respuesta. Ya estamos aterrizando, casi, estamos ahí. Próxima pregunta. ¿La Biblia es la única fuente de conocer a Dios? Amén. Sí, bueno, la contestación a la pregunta es que la Biblia es la fuente principal para conocer a Dios. ¿Sabe? Ve al origen, ve a la raíz, ve al fundamento. O sea, es la fuente principal. Pero nosotros podemos ver a Dios de múltiples formas.
nuestras propias experiencias, la naturaleza, toda la creación, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios. Entonces, podemos ver a Dios revelado a través de diversas formas, en nuestra propia, como decía nuestra hermana Eileen, en nuestra propia experiencia con Dios. Pero la forma principal o la fuente principal de conocimiento de Dios es la palabra. Sí, ¿verdad? Sabemos que hay buenos libros, pero hay libros malos también. Hay buenos libros de estudio, etcétera, autores, pero el mayor de ellos, el que nos va a acercar a Dios, el que cuando lo leemos produce un cambio, aunque hayamos leído ese texto un montón de veces, todas las veces que lo leamos, nos va a hablar Dios. Amén. Y Dios a través de su palabra va a hacer un cambio. Así que, gloria al Señor, es la fuente principal, es el origen, es el fundamento al cual nosotros vamos, pero podemos ver a Dios, ¿verdad?, a través de diversas formas. Me hice creyente por el microscópico y por la observación de la naturaleza, dijo el célebre cirujano Carl Norton Schleich en la época de 1800. Es interesante la manera que este hombre llegó a Dios. Ahora, pero la Biblia nos enseña tres formas en las que Dios se nos ha revelado. Obviamente, la primera es la naturaleza, a través de su Hijo y a través de las Escrituras. Como bien decían, la Biblia es la fuente principal para conocer a Dios. Ahora, de que podamos llegar a Dios utilizando otra fuente, por ejemplo, una de ellas, su naturaleza, claro que sí, el hombre puede percibir la existencia de un Dios a través de la naturaleza. Inclusive Romanos 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque la cosa invisible de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando vamos a Salmo 19.1 nos revela allí que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Y yo creo que el hombre obviamente puede tener, como decían ahorita, el hombre, todo ser humano, podrá negarlos 7,000 veces, las veces que quiera, pero tiene en su corazón un hueco donde ese hueco le pertenece a Dios, porque todo el mundo, inclusive la Biblia declara que la humanidad sabe acerca de la existencia de ese Dios, porque Dios se lo manifestó y se lo hizo visible a través de su creación. Yo creo que en la teología se conoce como y esta revelación que es por naturaleza se conoce como la revelación general, porque está aquella revelación general que es a través de la naturaleza, y está aquella revelación que es especial, que proviene de Dios, pero que es aquella que ha sido revelada a través de su palabra y a través de Jesucristo. Ahora, pero es bien importante aquí, bien interesante, porque la revelación general solamente funciona para saber que existe un Dios, pero no es para salvación, aunque puede dar paso a la salvación. ¿Por qué? Porque yo creo que sin importar la fuente que Dios, ¿verdad?, utilice para revelársele al ser humano, Dios siempre va a llevar al ser humano a la Biblia y a su Hijo. Porque es a través de su Hijo que el ser humano puede conocer a Dios en esencia. Porque Jesucristo es el intermediario entre Dios y el hombre. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo los hombres en que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Dime, también interrumpa. El libro de Juan dice que Jesús estableciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en otra parte dice Jesús, mi palabra es la verdad. Yo soy Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Sino que vemos que no importa la fuente que Dios utilice para revelarse al ser humano, todos vamos a llegar a un punto común: la verdad. Dios, su palabra, Jesús. Así que será mi punto. Al decir la Biblia es la única fuente de conocer a Dios, hay que ver, ¿verdad? Porque la pregunta puede ser interpretada de más de una manera. Cuando yo leo la escritura me da los detalles y puedo profundizar en ese conocimiento de Dios. Pero lo voy a comparar de esta manera: cuando usted conoce a una persona por primera vez,
Usted puede comenzar a conocerla por referencia. De primer instante, y cuando usted la conoce personalmente, ya hay alguien que te habló en referente a esa persona y tú tienes un conocimiento de esa persona. Y hay veces, en el caso de Dios, que Dios se le manifiesta al hombre, se le revela al hombre, se da a conocer al hombre, como lo hizo con Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia y no tenía Pablo ningún interés de conocer a Jesucristo ni de ser de los cristianos, y tuvo que tener un encuentro con él. Y de la manera que se dio a conocer Dios a Saulo de Tarso fue a través de una experiencia, ¿verdad? En ese primer conocimiento. Luego se profundiza, ¿verdad?, en el conocimiento cuando estudiamos la Escritura, ¿verdad? Así que es la fuente principal de conocimiento, pero hay otras áreas donde Dios se le ha manifestado al hombre a través de la historia y a través de la actualidad, donde se le da a conocer. Yo he escuchado miles de testimonios de personas que tuvieron un sueño, que tuvieron una revelación, que alguien le dio un testimonio, que alguien le habló de Cristo, y ahí se interesaron en conocer a Dios. Yo creo que, porque como Dios es grande, Dios quizá no tiene una forma establecida para él trabajar, como bien has mencionado. Dios hace como él quiere, porque Dios no está sujeto a limitaciones ninguna. Dios, para salvar a la vida, él hace lo que él quiere, y como has dicho, pero a pesar, sin importar la fuente que él utilice, sea un sueño, como la Biblia menciona, ¿verdad? Y el buen ejemplo que trae nuestra pastora Eileen sobre Saulo de Tarso, un hombre que no estaba interesado en Dios, sino que lo que estaba interesado era matar a los cristianos, meterlos en la cárcel y todo lo demás. Vemos cómo Jesús mismo se le revela. ¿Sabe? Dios, en su amor y su misericordia, se le revela a un hombre que va en contra de lo que Dios está estableciendo. Pero el fin de todo, el camino, como bien menciona Jorge Serpa, es Cristo. Puede ser a través de un sueño, como mencionaron, a través de un testimonio, a través de un tratado, o lo que sea, pero el fin de Dios es llevar al hombre a una santificación. Bien. Y esa santificación se obtiene a través de Jesucristo y en el estudio de la palabra. Amén. Su nombre, gloria. Amén. Poderoso es el Señor. Amén, ¿verdad? Interesante cada uno de los puntos, ¿verdad? Y cada una de las respuestas que en esta noche se han dado. Y para culminar, la última pregunta: ¿qué libros recomendaría a la juventud y para todos esos lectores amantes de las Escrituras? Bueno, yo diría, y cuando te refieres al libro, te refieres a un libro en la Escritura. Si te refieres a un libro en la Escritura, ¿verdad? ¿Qué libro recomendaría a la juventud y a los amantes de la Escritura? Yo diría que depende de la necesidad. Yo recomiendo la Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ella te va a hablar en todos los sentidos. Si me preguntas cuál es mi libro favorito, el libro de los Hechos. Para los ministerios, para conocimiento de cómo se originó, ¿verdad? La iglesia, los ministerios de la iglesia, cómo esta gente fueron valientes para enfrentar tantas situaciones y mantenerse predicando a Cristo. Si me vas a hablar, ¿verdad?, de determinación, yo te diría de Daniel, ¿verdad?, que había determinación de serle fiel a Jehová. Si quieres conocer del fin de los tiempos y de lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos, yo te hablaría de Apocalipsis. O sea, que independientemente de cuál sea la necesidad, hay escritura para ti para leer. O sea, esto no es cuestión de yo recomendarte lee esto, lee aquello. Según tu necesidad, hay temas que cortar en la palabra de Dios. Amén. Mire, como dijo nuestra hermana Eileen, la Biblia. Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios, hay que empaparnos de la palabra de Dios. Pero si quieres conocer algo específico, o sea, mi recomendación de un libro específico, aunque como dije, la Biblia hay que leerla completa, el libro de Josué. ¿Por qué Josué? Josué nos enseña la importancia de la obediencia a Dios, su palabra, para poder así cumplir la voluntad de Dios y propósito hacia la tierra prometida. Porque en aquel momento el pueblo hacia la entrada a la tierra que Dios le da por posesión, bendición,
Pero en el tiempo de nosotros, la esperanza de la eternidad con Cristo. Así que, a mi entender, el libro de Josué encaja todo, ¿verdad? Tiene todos los aspectos de nuestra vida de cristianos como iglesia. Así que esa es mi recomendación, pero sobre todo hay que leer la Biblia, hay que volvernos a la Biblia, hay que volver a la palabra, hay que sacar el tiempo de Dios diariamente a estudiar la palabra. Queremos llegar al cielo, pero no conocemos el autor de la Biblia. Gloria al Señor. Así que hace falta. Y si algún pastor nos está viendo, hace falta, gloria al Señor, que en nuestras congregaciones volvamos a la Biblia. Volvamos al estudio bíblico, esas escuelas bíblicas, donde se hacen preguntas, donde se sale de dudas, ¿verdad? Para poder confrontar y presentar defensa, como presentaba nuestra hermana Eileen hace un rato, presentar defensa a aquellos que la demandan en este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos decisivos, definitorios, donde se va a saber quién es quién. Y si no estamos empapados de la palabra de Dios, bien fundamentados, lamentablemente son muy pocos los que se van a mantener de pie. Dios les bendiga a todos y gracias por esta oportunidad. Amén. Yo, ¿verdad? Como de acuerdo, ¿verdad? Tanto como el pastor Elín, de sepa, la Biblia, no hay ningún otro libro que pueda superar la Biblia. Inclusivamente, yo creo que tú puedes leer la Biblia con otro libro y te vas a dar de cuenta de la superioridad que tiene la Biblia. Porque la Biblia te enseña, te transforma. Fíjate que es interesante porque los libros seculares te pueden hablar de una identidad, te pueden hablar de transformación, pero solamente eso te va a venir el conocimiento. Pero la Biblia no solamente te da una identidad de transformación, sino que la Biblia tiene el poder y es más que suficiente para transformar al ser humano. Yo creo que si hablando, ¿verdad?, en términos de un libro específicamente, creo que el libro de Nehemías es bastante interesante. Me gusta mucho y precisamente el capítulo 9 porque ahí muestra cómo todo un pueblo estaba interesado en escuchar la ley de Dios. Y lo interesante es que la Biblia enseña en ese capítulo que el pueblo se unió como un solo hombre para escuchar el mensaje de Dios y que había intérprete y todo lo demás. Si me preguntan de un libro secular, y yo creo que hay muchos libros que ayudan, que son muy buenos, inclusive uno que estoy utilizando, la teoría sistemática de Wim Gruden, para aquellos que apasionan la teología de apologética, que es mi pasión. Hay muchos de Norman Miller y hay uno también de Doug Power también, que son muy buenos y son interesantes y van a ayudar mucho, ¿verdad?, para todos aquellos apasionados en la lectura y en dar defensa, en fortalecerse en dar defensa a la fe cristiana, como se ha mencionado. Yo creo que yo recomendaría un libro que para los pastores, principalmente para aquellos que estén iniciando, se titula Un lunes con mi pastor, de Luis Navarro. Y, ¿verdad?, agradecemos la oportunidad de estar aquí, que el Señor les continúe diciendo y gracias por su sintonía. Antes de terminar, quisiera decir algo que a veces me preocupa, ¿verdad? Nosotros estamos hablando hoy de la escritura y de la palabra, ¿verdad? Y esta palabra, yo dije ahorita, que está grabada en nuestros corazones. Pero tenemos que tener cuidado de que alguien no vaya a caer en idolatrar lo que es el libro como tal. Porque hay personas que piensan que yo poner esta Biblia en la mesa en una lectura en específica va a sacar los malos espíritus de mi casa. El que yo dormí con ella en mi pecho me va a proteger de malas cosas. Y eso no es real. No es real. Nosotros te hemos hablado del contenido de la escritura porque es palabra de Dios y es la que nos enseña cómo debemos conducirnos y nos lleva el camino hacia Dios. Pero jamás vamos a idolatrar la Biblia y a darle mayor importancia que a su autor, que es Dios. Fíjate, antes de eso, ya que traes esa línea de pensamiento, es una realidad, inclusive hasta en los funerales ponen la Biblia abierta en el muerto. ¿Verdad? Y respetamos a todas aquellas personas, ¿verdad?, que lo hacen, pero yo creo que la Biblia, tener la Biblia encima de la cama, de la carpeta, en un libro, no es efectivo. ¿Tú quieres ver el efecto de la Biblia? Aplica el contenido que ella da. Ahí vas a ver la transformación. Yo puedo tener un museo lleno de Biblia, pero eso no me va a salvar. ¿Qué me va a salvar? Lo que dice Santiago, ser hacedor de la palabra.
que agradezco la oportunidad. Gracias, compañero, y les bendiga mucho. Amén. Dios bendiga. Gracias por Espero que se considerarnos. hayan Gracias. disfrutado. Amén. Así que vamos por más. Agradecemos a nuestros invitados en esta noche, ser parte de este primer conversatorio, poderoso el Señor. Le damos gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros también. Y a modo de resumen, contestando cada una de las preguntas, es necesario que todo creyente esté preparado en la palabra del Señor y que tenga una buena educación cristiana. Y esté empapado, ¿verdad? Y tenga realmente en su corazón y en su mente qué significa la Biblia, por qué es necesaria la Biblia, que la totalidad de la Biblia es inspirada por Dios y nosotros como creyentes debemos estar convencidos de esto para que esta Biblia sea eficaz en cada una de nuestras vidas y en cada una de las vidas que nosotros le llevamos la palabra del Señor. Y nosotros como jóvenes o creyentes del Señor debemos estar conscientes y convencidos de que la Biblia es más que suficiente y que no necesitamos nada más. Que aunque podamos encontrar otras referencias de parte del Señor y Dios se pueda manifestar a nuestra vida de muchas maneras, la palabra del Señor es la palabra completa. Es la revelación más completa de que el Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y como jóvenes del Señor debemos estar preparados y conscientes de eso, porque es nuestro fundamento, es nuestra base. Así que les recomendamos a todo aquel que nos está escuchando en esta noche que busque la palabra del Señor, que se nutra de la palabra del Señor y que haga viva esa palabra en su vida todos los días. Amén. Le invitamos también todos los lunes. Vamos a estar transmitiendo la serie Los Atributos de Dios, así que por nuestra página le invitamos que todos los lunes se conecte con nosotros y sea también, ¿verdad?, nutrido de la palabra del Señor y de la información que vamos a brindar ahí. Para culminar en esta noche, ¿verdad?, vamos a hacer una oración y le agradecemos con todo nuestro corazón y esperamos que haya sido de bendición a sus vidas. Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Culminamos ahora. Padre Santo que está en los cielos, te damos la Gracias, gracia a ti, Eres Señor, la maravilloso. gloria a ti, Señor. Pudimos hacer Toda la este primer gloria. conversatorio, Señor, humilde, Señor, Padre. Gracias. Te pedimos por cada vida que está en sintonía. Si hay una vida que no te conoce, Padre, que pueda recibir ese toque del Espíritu Santo ahora, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada joven, cada hermano y amigo que está en sintonía. Padre, derrama bendición sobre sus vidas, Padre, y ayúdalos siempre a mirar hacia Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Gracias por nuestra pastora Aileen, el pastor Jorge, nuestro hermano presidente Steven Sierra, la hermanita Emily, Señor, y el resto de los hermanitos, Señor, que ayudaron, Señor, en este proyecto. Y te damos la gloria a ti, Señor, porque lo pudimos haber hecho todo para tu gloria, Señor, esperando y confiando que cada vida que vio ahí pudo ser edificada en la fe. Padre, estamos por culminar en esta hora, Señor, te pido que nos guarde a todito, a cada vida ahí viendo, Señor, te lo pedimos todo con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, Dios le bendiga.